Esta es una segunda etapa de nuestra materia, donde iniciamos una introducción a las diferentes familias y sistemas estructurales. En la clase de hoy vamos a desarrollar criterios de elección cuando nos toca diseñar un edificio de menos de 10 metros de altura y en esta circunstancia hay dos posibilidades de elección del sistema estructural. Iniciemos recordando la definición de estructura resistente. Las estructuras son el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo efecto de las cargas. Su objetivo es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos, manteniendo el espacio construido sin sufrir deformaciones o roturas. Recordemos que los apoyos de un edificio son las fundaciones o las bases del mismo, que entran en contacto con el terreno resistente inmediatamente abajo de los mismos. Recordemos que la estructura de un edificio cumple un rol similar al del esqueleto humano: soportar el peso propio, mantener la forma y soportar las cargas externas. La estructura canaliza las cargas para que finalmente las soporte el terreno sobre el que se asienta el edificio. Sobre el edificio tenemos actuando dos tipos de carga. D, las cargas muertas, que definimos como las de peso propio y de todos los elementos arraigados al mismo en forma permanente. Y L, las cargas vivas o sobrecargas, que refieren a las personas, muebles, viento, nieve, o sea que son aquellas cargas que pueden actuar o no a lo largo de la vida útil del edificio, pero que sí consideramos para su cálculo. Hablemos un poco de qué significa el diseño de un sistema estructural o mecanismo resistente. Se habla del proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema para que éste cumpla con sus objetivos. El principal de ellos es equilibrar las fuerzas a las que va a estar sometido y resistir las solicitaciones de las acciones exteriores, o sea, sobrecargas, sin colapso o mal comportamiento. Por todo lo dicho anteriormente, llegado el momento de tener que diseñar un edificio de baja complejidad, o sea, de menos de 10 metros de altura, se presentan dos posibilidades de resolución. Una es la del muro portante y otra es la de la estructura independiente, que en nuestro país se circunscribe a las estructuras de hormigón armado, aunque también podría ser una estructura metálica. Hasta acá vemos que se plantean ambas posibilidades como una dicotomía: muro portante o estructura independiente. ¿Y esto es válido o pueden coexistir? Bueno, la realidad es que sí pueden coexistir ambos sistemas a la vez. ¿En qué circunstancia sería válida esta coexistencia? Y, por ejemplo, que nuestro comitente, o sea, la persona que nos encarga la obra, nos pida grandes ventanales de exposición para un negocio, por ejemplo, de venta de autos. En ese caso, las grandes carpinterías vidriadas van a hacer que los soportes entre carpinterías deban ser pequeños. Entonces allí es donde el diseñador va a decidir ubicar una columna probablemente de hormigón armado o una columna metálica. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, el muro medianero. En ese caso, el muro medianero va a ser un muro portante. Entonces vemos, en el esquema también se observa, que están coexistiendo ambos tipos estructurales. Y es válido, sí, puede ser. Acá vemos otro tipo de edificio, ya no es el negocio de venta de autos, pero sí es un edificio de viviendas, por ejemplo, donde los diseñadores desean que el hall de entrada tenga absoluta conexión con el exterior. Entonces, la planta baja se ha materializado en una estructura independiente, en este caso son columnas metálicas, y como en la planta superior necesitamos muros de mampostería para provocar la aislación térmica, acústica e hidrófuga que necesita la vivienda, entonces sí se materializa muro portante. Entonces vemos que aquí están coexistiendo ambas materialidades en otro tipo de edificio, que es un edificio de viviendas o podría ser, por ejemplo, un hotel. El muro portante, por su doble función, es una estructura indiferenciada. En esta clasificación ingresan todos los muros que soportan las siguientes cargas: su propio peso, el peso de los entrepisos y el peso de las cubiertas o los techos.
¿A qué referimos cuando hablamos de estructura indiferenciada? Y porque no podemos diferenciar la estructura del muro de cerramiento, que sí lo podemos diferenciar claramente en las estructuras, por ejemplo, de hormigón armado, donde la columna, las vigas y las losas se construyen previamente al cierre del edificio, que es el muro de cerramiento. Entonces, en el muro portante coexisten ambas situaciones, la situación de soporte, la calidad de soporte del muro y el cerramiento que provee las aislaciones necesarias para la vida. Los límites de altura de los muros portantes dependen de su propia materialidad y sobre todo del espesor, que lo veremos en las placas que siguen. Pueden ser macizos, o sea, construidos por un solo tipo de mampuesto, o compuestos cuando tienen cámara de aire y pueden tener dos materiales diferentes a exterior e interior. Vamos a ver en esta situación de elección algunas ventajas y desventajas de uno u otro sistema, o sea, el sistema de estructura independiente, en este caso lo circunscribimos al hormigón armado, y al de muros portantes. Por ejemplo, la columna mínima de hormigón armado que nosotros podemos construir es de 20 centímetros por 20 centímetros y esta soporta, en situación normal de una vivienda, planta baja y 4 niveles, con lo cual superamos los 10 metros de altura. O sea que una columna de 20 por 20 estaría sobredimensionada respecto a las cargas necesarias de un pequeño edificio. También las bases mínimas, por cuestiones constructivas, son de 80 centímetros por 80 centímetros, lo que implica que dentro de esa base va a ocupar alrededor de medio metro cúbico de hormigón, con lo cual también es un desperdicio enorme de este material. También debo construir la pared con suficiente espesor para cubrir las aislaciones. ¿Cuáles son las aislaciones? Repetimos, la aislación térmica, la aislación acústica y la aislación hidrófuga. La estructura de hormigón genera puentes térmicos que provocan baja aislación térmica y condensación, donde aparecen esos honguitos negros que conocemos en los edificios. Generalmente están esa patología ubicada donde están las columnas y las vigas. Respecto a los muros portantes, convenientemente construidos, soportan edificios de hasta 10 metros de altura. Las bases son mucho más sencillas y con menor gasto de material. Al hablar de bases sencillas estamos hablando de baja complejidad en la mano de obra que las va a construir. La tecnología y cálculo estructural es más sencillo y más fácil de ejecutar. Y soportan cargas de entrepisos, cubiertas y también su propio peso. En este caso, entonces, estamos diciendo que el muro portante tiene ventajas sobre la estructura independiente y estas ventajas son del tipo económico. Si nosotros podemos construir un edificio de menos de 10 metros de altura en muros portantes y hacemos el cálculo o costo sobre la estructura independiente, vamos a ver que tenemos un ahorro con los muros portantes de alrededor de un 30% en el costo general de obra. Ahora sí, nos vamos a abocar a muros portantes y todas las definiciones las vamos a dar desde el punto de vista estructural. En principio vamos a comentar que nos rige la norma CIRSOC 501, que es el reglamento argentino para la construcción de mampostería de bajo compromiso estructural. Digamos que el CIRSOC es el Centro de Investigaciones de Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles y tiene por misión la investigación, desarrollo, actualización y difusión de los reglamentos y códigos que regulan la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y construcciones que se hacen en la Argentina. Para recorrer el CIRSOC, que es el reglamento que les estaba comentando que nos rige, tenemos que hacer algunas consideraciones generales para que se pueda comprender el mismo. En principio, habla de F'U, que es la resistencia a la rotura por compresión basada en la sección bruta de un mampuesto, e indica que F'U
tiene que ser mayor o igual a 5 megapascales o a 50 kilogramos por centímetro cuadrado, que es su equivalencia. Cuando hablamos de F, estamos hablando de tensión. Cuando hablamos de prima, es a rotura. Y cuando hablamos U, es la tensión de compresión. Esto es para que se conozca si un tipo de mampuesto es apto o no para la construcción de muros portantes. Entonces, todo mampuesto que supere los 5 megapascales a rotura por compresión va a ser un material apto. Esto es para futuros materiales que puedan aparecer en el mercado. Será también para todo tipo de mampuestos. Todos los mampuestos utilizados van a necesitar este requerimiento que se cumpla. H es la altura de un muro, pilastra, entrepiso o edificio, cuando refiere a la letra H, ¿sí? La letra L va a referir a la distancia entre soportes verticales. El ancho de los muros se considera sin revoques, ¿sí? Cuando hagamos cálculo de superficie de muro que soporta una carga, lo vamos a hacer descontando los revoques. También habla sobre la relación entre la arena y los aglomerantes, siendo los aglomerantes la cal, el cemento o el cemento de albañilería. Esta relación siempre tiene que ser una parte de aglomerante o una parte de aglomerante contra 2,5 a 3 de inerte o arena. La suma de los volúmenes de cemento y cal hidratada debe cumplimentar, en el caso de utilizar este tipo de mezcla, el volumen de aglomerante que estamos indicando. Y también se va a utilizar la menor cantidad de agua potable compatible con la obtención de un mortero fácilmente trabajable y de adecuada adherencia con los materiales. Seguimos con otro grupo de consideraciones generales. Los morteros de pegado de mampuestos no podrán tener solo cal, ya que si tuviesen solamente cal, no tendrían la resistencia adecuada a compresión. Necesitan siempre tener una parte de cemento. La cantidad de relación entre cemento y cal la decidirá el diseñador en base a la carga que debe soportar ese muro portante. Si nosotros tenemos juntas con armadura, que ya vamos a ver que son los refuerzos que necesita esa pared para resistir las cargas y convertirse en un muro portante, necesitan que solamente el mortero tenga cemento y no tenga cal. Sabemos que la cal ataca el acero, con lo cual una junta con cal y acero sería una junta próxima a disolver el acero y perder obviamente la resistencia. El resto de las juntas, o sea, las que no tengan acero, pueden tener cal en alguna proporción porque la cal mejora la trabajabilidad de los revoques y por lo tanto la forma de construcción se hace mejor y más sencilla. También se admitirá el uso de morteros con cemento para albañilería si no tienen armadura. Recordemos que el cemento para albañilería, a pesar de llamarse cemento, tiene también cal, con lo cual ataca las armaduras. Por lo tanto, los cementos para albañilería no son aptos para las juntas que tienen armadura de acero. Los morteros deberán prepararse con agua potable. Recordemos que necesitamos el mortero con capacidad de soporte. Si le ponemos agua con algún tipo de elemento que le quite la potabilidad, podría atacar la resistencia del mismo. Y el tamaño de las partículas de arena también es importante que no supere los 2,5 milímetros. En este caso, 2,5 milímetros es el límite para las llamadas arenas gruesas. Otra consideración importante que debemos tener en cuenta cuando diseñamos una estructura de muros portantes es que los muros portantes de los pisos superiores deben coincidir con los muros resistentes de los pisos inferiores. Esto es porque debemos llevar las cargas a tierra de la forma más lineal posible. Entonces, un eje común va a tomar a los muros superiores y a los muros inferiores. Consideración importante que nos dicta la norma es la relación entre muros perpendiculares, que en general
los diseñadores nos vemos en esta disyuntiva cuando tenemos que reformar una casa en general antigua realizada con muros portantes. ¿Hasta dónde yo puedo hacer aberturas en un muro portante? Bueno, esas aberturas tienen que asegurar que yo mantenga el 40% de muros completos. Si ustedes se fijan, acá tenemos un muro de 8 metros donde tenemos tramos de 1,20, 3,60 y 1,20 de muro ciego y dos tramos de ventanales de 1 metro. Estos tramos de ventanales de 1 metro son los que le quitan rigidez. Nosotros hacemos la cuenta, entonces hacemos 8 metros por el 40%. Esto nos da 320 centímetros que nosotros tenemos que asegurar que sean de muros completos, o sea, muros sin aberturas. Como vemos, quitarle rigidez en una reforma a un edificio antiguo provoca problemas terribles, en este caso el colapso de la estructura. Justamente este es un edificio que tenía muros portantes y que para poder maniobrar autos en la planta baja se decidió hacer aberturas que permitiesen esta movilidad. Esto termina provocando la falta de rigidez y la falta de rigidez el derrumbe. La norma también nos habla de cuáles son los materiales aptos para construir los muros portantes. En este caso es un grupo de bloques o ladrillos que son aptos para resistir la carga de compresión que necesita resistir un muro portante. Más adelante vamos a ver cuáles son esos valores de carga. Bueno, en este caso hablamos de ladrillos cerámicos macizos, comúnmente llamado ladrillo común. La norma en este caso indica que son aquellos que tienen mayor del 80% de área maciza. Esto es porque hay algunos países donde estos ladrillos tienen unas perforaciones, pero estas no deben exceder el 20% de su área. También son aptos los bloques huecos portantes cerámicos, con un área maciza del 40%. Después también vamos a ver si todos los bloques huecos son aptos para construir muros portantes o no. También tenemos los huecos portantes de hormigón y también los de hormigón celular curado en autoclave. Estas, las marcas comerciales que tenemos en nuestra plaza argentina, es la marca Retac y la marca Air Block, que también vamos a describir en las próximas placas. Vamos a ir recorriendo brevemente los materiales que indicamos en la placa anterior. Acá tenemos los ladrillos macizos, aptos obviamente para construir muros portantes. Son los primeros que se utilizaron en nuestro país para este tipo de construcción. En otros lugares se ha utilizado mucho la piedra. En la actualidad este tipo de muro está en desuso porque ha sido reemplazado por materiales mucho más livianos, con mucha más capacidad térmica y con mucho menos gasto. Piensen ustedes que para construir un muro de 30 centímetros de espesor, nosotros necesitamos alrededor de 133 ladrillos colocar, mientras que un bloque portante necesitamos 16, con lo cual la diferencia es muy grande, sobre todo en mano de obra. Otro tipo de bloque apto para la construcción de muros portantes son los cerámicos huecos. Los tenemos de agujero vertical. Justamente estos de agujero vertical son los que permiten la construcción de muros portantes porque tienen mucha más capacidad resistente justamente por el diseño. Indicamos que los de agujero horizontal, que son los que vemos al pie de la placa, no son portantes, o sea, no se pueden utilizar como muro portante, pero sí son utilizados cuando tenemos una estructura independiente, en nuestro caso de hormigón armado, y hacemos el cerramiento entre columnas. Ahí es perfectamente utilizable, más es lo que en general se usa en la plaza argentina. Hay un solo bloque portante de agujero horizontal que es el tipo Cormela, que es el que vemos en el centro. Este hueco Cormela
de agujero horizontal permite paredes o edificios de hasta 7 metros de altura, mientras que los huecos portantes de agujero vertical nos permiten hasta 10 metros de altura, o sea, un nivel más de construcción. Como les decía, los bloques huecos portantes son prácticamente los más utilizados. Acá vemos los diferentes espesores de 12, de 18. Vemos también dos tipos de bloque, el bloque U y el bloque columna, también llamado, que son los que nos van a permitir generar los refuerzos que vamos a necesitar en los muros, que vamos a ver más adelante. Vemos que el material de pegado se coloca en el alineado de agujeros más pequeños, y los agujeros centrales son los que generan la cámara de aire, muy necesario para la resistencia térmica que necesita el muro. También el bloque columna lo vemos en esquina, en la parte inferior de la placa, en el sector izquierdo. Vemos el bloque columna, que es el bloque que permite la realización del refuerzo vertical de esquina. El sistema de muros portantes necesita que seamos muy estrictos en la forma constructiva para que estos sean eficientes. Este es el llamado bloque Cormela, que yo les contaba, que era el único que tenía agujeros horizontales y que permitía un muro portante, pero que tenía restricción de altura porque ya no podíamos construir hasta 10 metros, sino que podíamos llegar solo hasta 7 metros de altura, o sea, es planta baja y un nivel. Si vemos acá, debemos también respetar la cámara de aire del bloque, porque si colocamos material de pegado, estamos obstruyendo el bloque y generando un puente térmico. Por lo tanto, le quitamos resistencia térmica al bloque, que es tan necesaria para la habitabilidad de nuestra vivienda o de nuestras oficinas o de lo que nosotros construyamos. Los muros de bloques de hormigón son aptos desde el punto de vista estructural para generar muros portantes, pero sí tenemos que tener en cuenta que son muy poco aptos para viviendas o para lugares de trabajo, por la gran transmisibilidad térmica y por la gran condensación superficial que genera justamente este tema de la transmisibilidad térmica. Por lo tanto, se utilizan para galpones, para lugares de guardado, o para depósitos. Para cerrar esta clasificación de los bloques aptos para muros portantes, tenemos el que a mi juicio es el que tiene mejor prestación para el muro, que es el hormigón celular curado en autoclave. Es un material muy liviano, con lo cual permite agrandar el tamaño del mampuesto. Tenemos 8 por metro cuadrado, la mitad de los bloques cerámicos portantes. Está producido a partir de arena, cal, cemento, agua y un agente espumígeno, lo que hace que sea más liviano que el agua y flote, en el caso de que lo sumerjamos en una pileta. Permite alturas de hasta 10 metros de altura, es de muy sencilla trabajabilidad y tiene una alta resistencia térmica, con lo cual produce un ambiente muy confortable. También necesita refuerzos verticales y refuerzos horizontales, que vamos a estudiar más adelante, y que son los que le permiten resistir con una gran performance. Otra característica muy importante que tiene el hormigón celular curado en autoclave es la resistencia térmica. En este caso sabemos que un bloque de 15 centímetros equivale a una pared de 30 de ladrillo común, y también tiene una gran resistencia acústica, que es una de las condicionantes de la habitabilidad de nuestros edificios. A partir de acá vamos a desarrollar criterios de elección del tipo de muro adecuado para nuestro proyecto. La elección errónea puede provocar el fracaso de nuestro diseño. ¿Qué debemos evaluar a la hora de elegir el tipo de mampuesto con el que vamos a materializar nuestra construcción? Bueno, en principio vamos a estudiar la elección estructural.
la resistencia a la carga, la cantidad de pisos a construir y el destino del edificio. Esto va a generar un primer criterio desarrollado. El segundo va a ser el comportamiento térmico y acústico, sobre todo por el lugar de emplazamiento de nuestro edificio, donde deberemos pensar los rigores del clima. Otra de las elecciones es por la disponibilidad del material elegido en el lugar de emplazamiento del edificio. Esto es muy importante para no generar una gran huella de carbono si es que los materiales con los cuales nosotros queremos construir nuestro edificio están a más de 800 kilómetros del lugar de emplazamiento. Elección por costos de los diferentes materiales. Bueno, ahí haremos una evaluación de cuáles son los costos de los materiales disponibles y cuál es nuestro presupuesto para la construcción del mencionado edificio. Por último, tenemos que pensar en el grado de experticia de la mano de obra que tenemos disponible. Algunos sistemas, como el sistema RETAC, el de hormigón celular curado en autoclave, necesita que la mano de obra tenga cierta experticia y conocer el tipo de material para no provocar errores en la construcción que después devienen en problemas de patologías del edificio construido. Sabemos que los muros portantes adquieren su resistencia a partir de los mampuestos que lo conforman y de los morteros de las juntas que unen esos mampuestos. En esta tabla, que es la 5.2, tenemos tres tipos diferentes de mortero, el de resistencia elevada, intermedia y el de resistencia normal. Los diferentes grados de resistencia van a ser dados por la relación entre el cemento, la cal y la arena justamente que tenga ese mortero. Para generar el mortero, no está de más decirles que interviene también el agua potable. Y el agua potable tiene que estar en la cantidad justa en el mortero, porque si este mortero es muy líquido, finalmente, luego que fragüe el mortero y adquiera su calidad pétrea, va a ser una calidad pétrea con exceso de agua. El exceso de agua genera agujeros dentro o oquedades dentro de la masa del mortero que le quitan la resistencia final. Por eso, tengamos en cuenta también que las resistencias elevadas, que son las que tienen mayor cantidad de cemento, se generan siempre en el primer metro de elevación de la pared. Justamente ese primer metro tiene las hiladas críticas, que son las hiladas más cercanas a la fundación, y es la que reciben mayor cantidad de carga porque reciben toda la carga de los techos, de los entrepisos, de los muros y de toda la altura del muro resistente. Entonces, rebobinando lo dicho ya, respecto del mortero, que dijimos que tiene tres calidades, elevada, intermedia y normal, podemos generar diferentes tensiones admisibles en el muro. ¿Qué son las tensiones admisibles? Son las tensiones que va a resistir el muro. ¿Y por qué les decimos admisibles? Porque están en el periodo elástico del muro. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando en un periodo donde si yo retiro la carga, el material vuelve a su sitio. O sea, si la compresión genera el acortamiento de la altura, retirada la carga, la altura vuelve a la que era de origen. Entonces, tenemos que con morteros elevados o intermedios vamos a tener una resistencia de tensión admisible del muro a compresión de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que es lo mismo que decir 0,4 megapascales. En el caso de muros con morteros normales será de 0,30 megapascales o lo que es lo mismo 3 kilos por centímetro cuadrado. Cabe destacar que si ustedes hacen una reforma de una casa antigua y tienen que calcular el muro portante para realizar alguna reforma, ustedes van a calcular ese muro a 3 kilogramos por centímetro cuadrado por desconocer la resistencia real del mortero de pegado. Aunque sabemos que las casas muy antiguas se hacían solo con cal los morteros, con lo cual la resistencia
Es elevada en los ladrillos, pero es baja en el mortero que los une. Los muros portantes reciben cargas verticales de compresión, generadas por el peso de las cubiertas, los entrepisos y el propio peso del muro. Pero también reciben cargas horizontales, que son debidas al viento, a la dilatación y contracción de los materiales, que la dilatación y la contracción son debidas a la radiación solar y a la amplitud térmica del lugar donde esté emplazado el edificio. Para todas estas cargas que recibe el muro, debemos generar refuerzos resistentes dentro del mismo. Y a partir de acá vamos a empezar a estudiar cuáles son. Como hemos dicho, necesitamos generar refuerzos en los muros portantes, justamente para soportar empujes de viento, variaciones térmicas, cargas concentradas. Como vemos en los dos esquemas, hay fisuras, que es la forma en que se expresan justamente las patologías por falta de refuerzos. A partir de acá vamos a ver de qué se tratan. Como hemos diseñado el edificio, vamos a diseñar el muro que lo soporta. Para esto tenemos una tabla que es la 7.1 del CIRSOC 501, que es el reglamento que nos rige para muros portantes, donde nos va a indicar el espesor del muro, la altura máxima por planta que yo voy a poder construir con ese espesor, la altura máxima del edificio con el muro de ese espesor y la distancia entre soportes verticales, que veremos de qué se trata más adelante. Pero esta es la primera consideración de diseño justamente del propio muro portante. Vamos a enumerar los refuerzos en los muros portantes. En principio, la viga de fundación. Recordemos que el muro necesita un apoyo continuo. Entonces, la viga de fundación, junto con la platea de fundación, son bases muy aptas para este tipo estructural. La viga de encadenado superior, que es en realidad un refuerzo que va sobre el muro. Los dinteles sobre puertas y ventanas, los refuerzos bajo ventana y los refuerzos de muro de azotea. A partir de acá vamos a describir cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar hablando de la viga de encadenado superior. Esta viga de encadenado no se calcula como una viga, simplemente permite que la repartición de cargas de los techos o de los entrepisos se haga de forma pareja. Las cargas concentradas, que son llevadas a través de las viguetas en el caso de la imagen, generarían, de no tener esta viga de encadenado superior de repartición de cargas, fisuras verticales justamente porque transmiten cargas concentradas. Entonces, esta viga superior, dijimos, no se calcula y sirve para repartir las cargas de entrepisos y techos. En estas imágenes vemos lo que provoca la falta de viga de encadenado superior. En este caso, si ustedes se fijan, las vigas de madera están generando cargas concentradas. Al no haber inmediatamente debajo una viga que permita la repartición de las mismas, estas generan en el muro las fisuras verticales que provocan este tipo de patología. Pensemos que luego de estas fisuras aparecen las humedades, justamente producto de la filtración. Las vigas de encadenado superior las podemos realizar a partir de encofrados, como vemos en la imagen de la izquierda. Colocamos un encofrado de madera, colocamos el acero de las vigas, que después vamos a ver de qué medidas son, y se cuela el hormigón. Esto genera que la viga de encadenado tenga todo el espesor de la pared. Pero en general, cuando utilizamos algún sistema como el de bloque de agujero vertical que ya vimos o el de retac, tienen un elemento dintel, un bloque dintel que nos permite generar una viga más pequeña con la misma resultado, o sea, permite perfectamente la repartición de las cargas y utiliza menos cantidad de hormigón. Pero hay algo más importante, que no genera puente térmico, que sí lo genera cuando hacemos el sistema de la izquierda. Vamos a ver qué dice la normativa CIRSOC 501 respecto de la viga de encadenado superior.
El ancho va a ser igual al espesor del muro, tanto sea con encofrados de madera como con el bloque de Intel. La altura mínima va a tener 12 centímetros. Como ya dijimos, esta viga no se calcula. Entonces, la normativa nos dice cuál es la altura mínima que va a conformar la repartición de las cargas. La armadura mínima va a ser 4 hierros del 6 con estribos del 4,2 cada 20 centímetros. Cuando decimos barra del 6, estamos hablando del diámetro de la barra en milímetros, o sea, son barras de 6 milímetros y 4,2 milímetros respectivamente. La calidad del hormigón, recordemos que no es una estructura de hormigón armado, sino que es una viga de repartición de cargas, no necesita tener la cantidad de cemento por metro cúbico que sí lo necesita el hormigón armado. En este caso, la resistencia que pide la norma es de 15 megapascales, o sea, es un H15, que si lo traducimos en 150 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión del hormigón. El contenido de cemento para obtener el H15 es 250 kilos por metro cúbico, o sea, 5 bolsas de cemento por metro cúbico. Los refuerzos verticales no son columnas, ya que, para que lo sean, estas últimas deberían llevar el sostén completo de la estructura edilicia. En cambio, los refuerzos colaboran con la resistencia del conjunto. Su función principal es la de colaborar con el muro ante las cargas horizontales, que son principalmente las de viento. Los refuerzos se instalan en paredes largas. Acá les comento que deberían volver a ver las tablas 7.1 que ya vimos en la clase, en cuanto a la relación entre los espesores y el distanciamiento de los refuerzos verticales. Entonces les decía, los refuerzos verticales van en paredes largas, o sea, paredes entre 3 y 6 metros tendríamos los distanciamientos, que tendrán que ver con el espesor del muro. Y siempre, siempre en las esquinas de la construcción. Otra cosa para hacer notar es que la armadura de estos refuerzos debe estar atado a los hierros que vienen de las bases, ya sean estas pilotines, pilotes, vigas de fundación o plateas. Los refuerzos verticales pueden ser construidos en principio por dos métodos. Aquí hay más, pero vamos a describir estos que son los más comunes. Uno es un volumen de hormigón en el espesor del muro, donde trabaja exento de la propia pared. Para esto, lo que nosotros debemos hacer es armar anclajes entre el refuerzo vertical y el muro. Estos anclajes se materializan como barras de acero de espesor de 6 o de 8 milímetros, cada 60 centímetros como máximo en altura, y con un largo dentro del muro de 50 centímetros a 60 aproximadamente. Esto va a generar un anclaje de trabajo, digamos, entre el refuerzo vertical y el muro. De lo contrario, ante las cargas, que pueden ser térmicas o las de viento, se generarían fisuras entre ambos materiales. Otra forma de materializar el refuerzo vertical, que quizás sea el más lógico y el que mejor resulte, es el de utilizar los bloques especiales llamados bloque columna, como vemos en la imagen de la derecha, ya que el refuerzo queda dentro de la pared y a su vez queda tomado perfectamente del muro porque es parte interna del muro, y no vamos a tener los problemas de dejar anclajes especiales para su construcción. Aquí podemos ver la normativa respecto a los refuerzos o encadenados verticales, también llamados así por la norma CIRSO 501, donde nos dan indicaciones para muros de hasta 18 milímetros de espesor o para muros mayores. ¿Sí? En general siempre son barras del 6, en el caso del muro de menor espesor son 3 barras, en el caso del muro de mayor espesor son 4 barras del 6. Y recordemos siempre que el hormigón para rellenar los refuerzos verticales
Es un hormigón H15, ya explicado en otras placas anteriores. El dintel es una viga que se apoya sobre los laterales de la abertura, cubriendo el vano de una puerta o de una ventana, y sirve de sostén del muro superior. Los materiales aptos son el hormigón armado, los perfiles de acero, puede ser también madera y cualquier otro material que pueda trabajar a flexión. El apoyo mínimo a cada lado de este propio dintel es de 20 centímetros de cada lado, aunque como regla general se tiene que el apoyo deberá ser el 10% de la abertura. Por ejemplo, si tenemos una abertura de 3 metros, los apoyos deberían ser 30 centímetros a cada lado como mínimo. La longitud mínima de separación entre bordes verticales de aberturas contiguas en un muro portante por lo menos deberá ser de 60 centímetros. Esto es porque los dinteles laterales de cada una de esas aberturas deben ser de 20 centímetros. Entonces, el dintel es una viga que se apoya sobre los laterales de la abertura, cubriendo el vano de una puerta o de una ventana, y sirve de sostén del muro superior. Los materiales aptos son el hormigón armado, los perfiles de acero, también puede ser madera, o cualquier material que sea apto para el trabajo a flexión. El apoyo mínimo a cada lado del muro del mencionado dintel debe ser de 20 centímetros en el caso que la abertura tenga 2 metros o aproximadamente ese número. En general, los apoyos mínimos de una abertura son el 10% del ancho de la mencionada aventanamiento o puerta. Por ejemplo, una abertura de 3 metros tendrá un apoyo a cada lado de 30 centímetros. La máxima luz de una abertura en un muro portante será 1,80 m, eso lo dicta la norma. De ser mayor a 1,80 m o 2 metros, digamos que podemos llegar al valor de 2 metros, deberá calcularse como una viga de carga. Toda falla en la construcción va a devenir en patologías. En este caso, en la imagen izquierda, vemos la patología por falta del refuerzo vertical de esquina. Y en la imagen de la derecha vemos una fisura en diagonal, en general aproximadamente 45 grados respecto de la horizontal, y es por la falla de la viga de fundación de la pared. Todas estas patologías son evitables si uno utiliza todas las indicaciones de la norma CIRSOC respecto a la construcción de muros portantes. Las patologías que vemos a continuación son por la falta de dintel. En el caso izquierdo vemos una abertura realizada por un gasista para hacer una ventilación en un muro muy antiguo, obviamente un muro portante, al cual no le realizó el correspondiente dintel, por entender que los ladrillos con los que estaba constituido la pared iban a soportar justamente la abertura, que era de 60 centímetros, y aún así generó esa fisura en forma de arco, obviamente por el desprendimiento de los ladrillos de la parte superior del dintel de la abertura. En el caso de la derecha, lo que vemos es una ventana que tenía como dintel de soporte de la abertura y obviamente de toda la pared superior, un dintel de madera. A posteriori se le puso ese alero muy pesado, hecho en tejas coloniales, pegados con material de cemento y cal, y eso generó un descenso del dintel de madera. Ese descenso del dintel de madera se muestra claramente con el arco que se generó como fisura en la parte superior. También todo evitable si utilizamos todos los consejos y las normas de construcción de la norma CIRSOC. Los refuerzos bajo ventana no están indicados en la norma CIRSOC, pero los constructores sabemos que se produce una patología muy común, que es el agrietamiento bajo el umbral de las ventanas,
fácilmente evitable con la colocación de 2 barras de acero de 8 milímetros de diámetro bajo el mencionado umbral y sobrepasando 60 centímetros a cada lado de la pared. En esta placa vamos a ver la secuencia de descarga del tramo de pared sobre la abertura. Toda esa carga va a parar a los 2 apoyos de dintel, que generan 2 secciones muy tensionadas de la pared, que son las que vemos en color bordeaux. Y vemos que descargan en un ángulo aproximado de 60 grados respecto de la horizontal. También bajo la ventana, bajo el umbral más precisamente, hay un sector sin tensión. Justamente esa diferencia entre los sectores tensionados y los sectores que no tienen tensión son los que provocan las fisuras bajo la ventana y que son fácilmente evitables con 2 varillas del 8 en una hilada que deberemos tener en consideración de hacerla solamente de mortero de cemento, una parte de cemento y 3 de arena, evitando la colocación de cal, porque la cal ataca el acero. En ambas imágenes vemos justamente las fisuras bajo ventana que son evitables colocando las 2 varillas del 8 en una de las hiladas del sector y sobrepasando 60 centímetros a cada lado de la abertura. Otra de las patologías que podemos evitar en muros portantes son las fisuras en el coronamiento. Esto no está indicado específicamente en la norma CIRSOC, pero también conocemos este tipo de patología y podemos evitarla sencillamente, ubicando 2 varillas del 8 en una última hilada, con mortero de cemento obviamente para que la cal no ataque el acero, que se deberá anclar en los refuerzos verticales de los cuales ya hablamos. O sea, simplemente se puede evitar las fisuras que vemos en la imagen poniendo 2 varillas del 8 ancladas a los refuerzos verticales que deberán emerger sobre el parapeto de la terraza. Como ya indicamos, las bases de los muros portantes, también llamadas fundaciones, deben ser corridas, deben permitir que el muro apoye completamente sobre la base. En la zapata de mampostería es la forma en que antiguamente, cuando no existía el hormigón armado, se generaba este tipo de apoyo, aumentando la base de sustentación del propio muro. Es decir, que la base se constituía siendo simplemente el ensanchamiento paulatino del propio muro. En la viga de fundación, punto 2, en realidad es una viga de hormigón armado que puede estar directamente en contacto con el suelo resistente, pero si la profundidad en la cual tenemos el terreno resistente es mucha, vamos a llegar a terreno resistente con pilotines. Y la viga de encadenado le va a dar el apoyo continuo a la pared como corresponde. La otra posibilidad de base apta para los muros portantes son las plateas de fundación, que se constituyen en una losa que va a ir directamente sobre el terreno y va a trabajar en forma flotante, podríamos decir, pero eso lo veremos en los capítulos más adelante de las clases. Una de las fallas más complicadas de revertir en forma de patología son las provenientes de las fundaciones. En las imágenes de la izquierda, nosotros ahí tenemos 6 tipos de fisuras que pueden tener un muro portante a partir de la falla del cimiento o fundación. Las flechas hacia abajo indican qué parte fue la que cedió. ¿Cómo es que puede ceder una fundación? Bueno, puede ceder a través de haberse roto cañerías de agua, pluviales o cloacales, que se filtran al suelo resistente enlodando la base de nuestro edificio, luego de lo cual el cimiento cede. A la derecha tenemos patologías provenientes de suelos arcillosos con arcillas obviamente expansivas, que cuando se humidifican, o sea, cuando toman humedad proveniente de las lluvias, pueden aumentar hasta 3 veces su volumen, provocando fisuras que en tiempos secos se cierran y en tiempos húmedos se abren. Esto se evita con un estudio de suelos
que se hará previo a la construcción del edificio, indicando cómo son los terrenos a los cuales vamos a fundar. En las imágenes vemos claramente cómo se manifiestan las fallas en los cimientos, con fisuras a 45 grados, con fisuras horizontales o con grietas que se abren y se cierran conforme a los cúmulos de arcilla expansiva que podemos tener debajo de nuestro cimiento. Y para finalizar, les podemos decir que conocer las formas correctas de construcción nos permitirá diseñar con libertad y allí solo dependeremos de nuestras propias limitaciones. Muchas gracias.